Estimados alumnos, otra vez nos encontramos para desarrollar un tema de nuestra materia. En este caso, para darle continuidad al desarrollo del programa, nos encontramos en la unidad 3. Avanzamos hacia la unidad 3, que tiene como título principal motivación y liderazgo. Dentro de esta unidad o dentro de este espacio vamos a desarrollar los siguientes temas: el contrato psicológico, la motivación, conceptualización, principales aportes teóricos, aplicación, satisfacción laboral, liderazgo, concepto y principales enfoques, características del líder. Bien, los podríamos resumir en 4 temas, si se quiere: el contrato psicológico, la motivación, la satisfacción laboral y el liderazgo. Esos serán los 4 ejes o los 4 temas para desarrollar en esta unidad. Puntualmente en este video quería que trabajemos el concepto de contrato psicológico. Por supuesto que dentro del ámbito laboral, porque bueno, el contrato psicológico se puede dar en diferentes ámbitos y lo que nos interesa a nosotros es cómo se presenta dentro de lo que es el plano del trabajo, ¿no? El ámbito laboral. ¿Qué idea tenemos cuando hablamos de contrato? Generalmente pensamos, ¿no es cierto?, en un documento en donde dos partes se ponen de acuerdo en relación a algún tipo de condición, en relación a algún tipo de acción y retribución de la acción, ¿sí? En donde los firmantes, es decir, las partes firmantes, llegan a un acuerdo en relación a qué es lo que aporta uno y qué es lo que recibe o qué retribución tiene en relación a su aporte. Contratos los vemos en cualquier situación de nuestra vida cotidiana, es decir, no necesariamente tiene que ser un documento como el que yo se lo estoy planteando. A ver, un contrato de alquiler, un contrato de trabajo, puede llegar a ser, como yo les estaba diciendo, un documento firmado, ¿no es cierto? Pero en muchas otras situaciones de nuestra vida, nosotros celebramos contratos con otras personas sin firmar o sin necesidad de un papel, y directamente lo hacemos, si se quiere, en forma oral o a través de la palabra. Nuestra vinculación con los demás implica eso, implica la posibilidad de interactuar con otros y también de intercambiar. O sea, las relaciones sociales también son un intercambio. Uno aporta algo a esa relación, a ese vínculo, y la otra persona con la que nos vinculamos también retribuye ese aporte o bien aporta algo desde su lugar. Entonces hay una mutua retroalimentación, si se quiere, a partir de los aportes de cada uno en esa relación, en esa vinculación. El ámbito laboral también establece un vínculo entre lo que es la organización empleadora y el empleado. Y en ese vínculo se celebra un contrato que puede llegar a ser formal y que tiene que ver con las condiciones laborales formales en relación a horas de trabajo, en relación a sueldo, salario, beneficios, en relación a otros detalles o otras cuestiones como por ejemplo horas extras, capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que se ponen en juego en el contrato, en donde se establecen compromisos mutuos, ¿no es cierto? La empresa empleadora ofrece determinadas condiciones de trabajo y el empleado asume determinado compromiso en relación a lo que se le va a abonar, ¿no es cierto? Es decir, hay una mutua retribución allí, o hay una mutua relación en donde hay una retribución por una acción o por una conducta desplegada, ¿no es cierto? Y le decía que el contrato psicológico, o los contratos, nosotros los celebramos independientemente del ámbito laboral, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no es cierto? Cualquier relación, cualquier vinculación genera una suerte de intercambio. A ver, que venga el plomero a casa para arreglar un desperfecto, sin que implique un contrato escrito, hay un compromiso que se asume, ¿no es cierto? Es decir,
de parte del dueño de la casa de retribuir con algún pago el trabajo realizado, y de parte del profesional eh, el trabajo bien realizado, o un trabajo de calidad, ¿no es cierto? O un trabajo acorde a lo que se cobra. Entonces, si se cumplen esas condiciones, el arreglo por un lado, ¿sí? del plomero, y el pago de ese arreglo conforme a lo convenido, entonces ese contrato se cumple, ¿no es cierto? Se cumple en forma fehaciente. Y para eso, tan simple y cotidiano como que venga alguien a arreglar algo en la casa, no es necesario establecer una cuestión, un documento firmado, ¿no es cierto?, sino que es algo que de alguna manera se establece en forma de palabra, ¿sí? Y ahí en esa relación tan cotidiana, tan simple como esta que yo le estoy poniendo de ejemplo, se mezclan también una serie de cuestiones psicológicas que tienen que ver con las expectativas de cada uno en relación a esa situación, ¿no es cierto?, en relación a ese trabajo. Del dueño de la casa, una expectativa, por supuesto, que en relación eh, a, a, la, a la necesidad de que el trabajo se haga bien y que se solucione un problema determinado. Por el lado del plomero, la expectativa es recibir una paga adecuada o que se ajusta a su trabajo o a su nivel de profesionalismo. Pero también hay una cuestión de confianza, es decir, a ver, cuando uno, por ejemplo, deja entrar a alguien a su casa para que haga un trabajo, para que de repente le encomiende una tarea, también le está depositando una confianza en esa persona, ¿no es cierto? Que si de repente no se cumple ese contrato, va a quedar desdibujado, va a quedar, si se quiere, sin cumplirse, ¿no es cierto? Es decir, si es que las expectativas no son satisfechas. Entonces, eh, dentro de lo que es el ámbito educacional, por ejemplo, yo cuando comenzamos las clases les comuniqué a ustedes un contrato pedagógico, ¿sí? Y ese contrato pedagógico habla de cuáles son mis responsabilidades como docente y cuáles son las suyas como alumnos, ¿no es cierto?, como estudiantes. Y bueno, establece cuáles son este, los roles de cada uno y cuál es, si se quiere, la función, ¿no es cierto? En el caso del docente, la disponibilidad, la transmisión del conocimiento, la generación de situaciones de aprendizaje. En el caso de los estudiantes, el cumplimiento de determinadas condiciones de regularidad de cursado. Bueno, se establecen unas pautas, ¿no es cierto? Y de alguna manera ese contrato lo que hace es ordenar un poco las relaciones que pueden ocurrir entre las personas que forman parte de esa relación, ¿no es cierto? Entonces, ahí a ustedes les cabe un rol como estudiantes, a mí como docente, y en ese sentido, mientras nos manejemos dentro de ese contrato, va a estar todo bien, ¿no es cierto? Eh, lo mismo ocurre dentro del ámbito laboral, ¿sí? Y en el ámbito laboral nosotros vamos a encontrar, como yo le decía hace un momento, contratos escritos, formales, es decir, donde tanto la parte empleadora como la parte empleada van a acordar una serie de pautas, una serie de condiciones para, bueno, llevar adelante un determinado trabajo, ¿no es cierto? Independientemente de que sea temporal, un contrato temporal o un contrato por determinada cantidad de años, ¿no es cierto? O una cuestión sin un tiempo establecido previamente. Básicamente, lo que se establece en el contrato es una retribución por una acción o por un trabajo, por una función, por una determinada acción laboral, ¿no es cierto? Y ahí generalmente en el trabajo, bueno, se explicitan algunas condiciones, perdón, en el contrato se explicitan algunas condiciones que tienen que ver con, bueno, el salario, la cantidad de horas de trabajo, el lugar, el tema de, eh, si se quiere, la disponibilidad horaria, ¿sí?
bueno, cuestiones o los beneficios sociales que le corresponden al empleado por pertenecer a la organización, cuestiones que están referidas a lo duro del contrato, ¿no es cierto?, a lo concreto, al objetivo. Ahora bien, más allá de eso, ¿sí?, más allá de ese contrato escrito, existe lo que se denomina contrato psicológico. Y el contrato psicológico va mucho más allá de lo que es el contrato escrito. Generalmente el contrato psicológico no está escrito, generalmente es un compromiso que se asume, si se quiere, de una manera implícita, ¿sí?, si se quiere, de una manera informal, en donde cada una de las partes se compromete en relación a la otra en función de las expectativas que tenga cada uno, ¿no es cierto? A ver, un empleado, un trabajador que se incorpora a una empresa, además de las cuestiones que figuran en el contrato, que tienen que ver con el sueldo, la cantidad de horas a trabajar, los beneficios sociales, además de todo eso, también pone en juego una serie de expectativas en relación a su estadía dentro de esa empresa, dentro de esa organización. Esas expectativas van más allá de lo escrito y tienen que ver con cuestiones que hacen a la satisfacción personal o a la satisfacción que puede experimentar dentro de ese contexto laboral. Las expectativas se refieren a lo que espera la persona de ese trabajo, ¿sí? Muchas veces las expectativas tienen que ver con el salario, obviamente, tienen que ver con los beneficios sociales, pero también tienen que ver con otras cosas, ¿no es cierto? Tiene que ver con el desarrollo personal, tiene que ver con la capacidad, perdón, con la posibilidad de capacitarse, con la posibilidad de trabajar dentro de un clima laboral adecuado, con la posibilidad de tener determinados reconocimientos, con la posibilidad de recibir un trato justo, igualitario, equitativo. Es decir, son expectativas que van más allá de lo escrito y que van más allá de la cuestión económica, ¿sí? Por su parte, el empleador también tiene expectativas en relación a ese empleado que ingresa. No es solamente un número que va a sumar a la plantilla laboral, no es solamente un operario más, un mozo más, un cocinero más, un policía más, un docente más, no es solamente un elemento más del engranaje laboral, de la fábrica, de la organización, de donde sea, sino que el empleador tiene determinadas expectativas puestas en ese empleado en relación a lo que le pueda llegar a aportar, ¿no es cierto? En relación a su rendimiento, en relación a su capacidad, en relación a su empuje, en relación a su empeño, en relación a su compromiso. Y se establece, si se quiere, también una mutua relación de confianza, ¿no es cierto?, entre uno y otro, que al principio es una relación de confianza, para decirlo de una manera ciega, entre comillas, porque, bueno, cada uno tiene una información básica en ese primer momento de ingresar a trabajar. El empleado tiene una información básica de la empresa, en algunos casos bastante pequeña, bastante limitada, y el empleador también tiene una información básica de ese empleado, a través del currículum, a través de las referencias, a través de las entrevistas, tiene alguna referencia de ese empleado. Pero recién en el transcurso del trabajo, ya una vez que esté incorporado en la empresa, a la organización, se va a empezar a generar, digamos, un conocimiento mayor, y es allí en donde esa confianza se va a fortalecer o no, ¿sí? En donde esa confianza va a generar un contrato psicológico más fuerte o no. Y ahí es donde importa o interesa entender este concepto de contrato psicológico, como ese compromiso que asumen ambas partes, la organización por un lado y el empleado por el otro, en esa relación laboral y en ese vínculo laboral. Un compromiso que va más allá de las cuestiones, si se quiere, formales, ¿sí?, del trabajo, ¿no es cierto?, y que implican otras variables que tienen que ver con lo psicológico.